Bien, buenos días. Vamos a comenzar con seminario de física que comprende las semanas de la 1 hasta la 11. Los ejercicios se han seleccionado para que se obtenga un reforzamiento adecuado de los temas que se han ya tratado o se están tratando durante el ciclo 2025-2. En la primera semana se estudiaron las cantidades físicas de manera introductoria, aunque también se estudió al final, se empezó con adición de vectores, pero el tema central principal fue la cantidades físicas, al comienzo. Entonces veamos un ejercicio con cantidades físicas, ¿ya? Un ejercicio típico que se presenta en los problemas, inclusive en exámenes, ¿no? Es cuando le dan una ecuación y le piden determinadas cantidades desconocidas o otro equivalente es cuando le dan la ecuación, le dan todas las cantidades desconocidas, que le voy a mostrar, y le piden exponentes, ¿no? O en otras palabras, le piden escribir también la ecuación eh, cuyos exponentes se desconocen. Entonces, esos dos tipos de problemas se presentan, ¿ya? O le dan una ecuación donde hay cantidades desconocidas o al menos una cantidad desconocida la cual deben determinar, o también le dan una ecuación donde todas las cantidades se conocen, ¿no? Todas las cantidades se conocen, pero lo que no se conocen son exponentes. Y al determinar los exponentes, queda determinada la ecuación, como esta que está acá. Estos son problemas típicos, entonces, de este tema de cantidad de física, o mejor dicho, análisis dimensional, ¿no? Análisis dimensional. Por ejemplo, aquí le dicen la presión del aire, ¿no? P es la presión. En el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Ese dato es importantísimo. Dimensionalmente homogénea significa pues que cuando se aplique, se examine aplicando el principio de homogeneidad, los términos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, deben tener las mismas dimensiones. Así que ese dato siempre es importante. K es una constante dimensional. ¿Qué significa constante dimensional? Que su dimensión vale 1. Es decir, no tiene unidades, ¿no? Para ser más exacto, ¿ya? No tiene unidades. Entonces K no tiene unidades. Ahora, los exponentes, no olvidar también que los exponentes en una ecuación de la física tampoco tienen unidades, son cantidades adimensionales. Así que estos exponentes X y son cantidades adimensionales. Pueden inclusive estar multiplicándose o dividiéndose en un exponente de cantidades físicas, pero el resultado es una cantidad dimensional, es decir, no tienen unidades los exponentes. ¿Y a gamma qué cosa es acá? Gamma es una cantidad física definida como trabajo por unidad de área, o sea, trabajo entre área, y R aquí es el radio de la burbuja. Entonces lo que le están pidiendo aquí es que escriban esta ecuación, pero ya de manera tal que se conozcan los exponentes X y. Así que el primer ejercicio que debemos resolver es determinar los exponentes. Determinar los exponentes. Veamos la solución. El, Cuando se estudia en forma virtual tiene una ventaja comparado con la enseñanza presencial, que se les puede mostrar con imágenes, inclusive animadas, la situación física. Como se habla de una burbuja, entonces, primero tengamos una idea de lo que es una burbuja. Bueno, no, todos conocemos lo que es una burbuja de jabón sobre todo, o una burbuja en un líquido, ¿no? Esta es una burbuja y hay una presión en el interior, como también en el exterior, ¿no? Y la burbuja puede quedar estable, ¿no? Debido al equilibrio, ¿no? De las presiones.
Pues bien, esa presión a la que se refiere el enunciado es la que es la que se está indicando con esa flecha de amarillo ahí. Y el radio de la burbuja está indicándose ahí también, ¿no? Se está asumiendo, por supuesto, que es de forma esférica. A eso se refiere el enunciado. Pues bien, esa presión eh, en el interior de la burbuja está dada por esa ecuación que dicen dimensionalmente homogénea, que está ahí escrita, ¿no? P igual K por gamma a la X, R a la Y. Y le piden determinar la ecuación dimensionalmente homogénea. Correcto. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es aplicar el principio de homogeneidad. En todos los problemas de análisis dimensional, lo primero que tienen que aplicar ustedes es el principio de homogeneidad y tener en cuenta las propiedades básicas. Porque a veces aplican una propiedad básica, a veces dos, tres, son cinco propiedades básicas las que ustedes tienen que tener en cuenta. Si vamos a la teoría rápidamente, miren acá. El principio de homogeneidad, ya saben, significa que todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Todos los términos. Y eso es lo primero que tiene que aplicarse. La igualdad de la dimensión, entonces, es el requerimiento del principio de homogeneidad. Y por lo menos deben tener en cuenta cinco propiedades básicas, ¿no? Bueno, en realidad son necesarias y suficientes cinco propiedades básicas siempre que apliquen de la manera más amplia posible el principio de homogeneidad dimensional. Entonces hay que tener en cuenta en los problemas siempre al menos una o dos, por lo menos, de estas propiedades básicas, a veces varias, ¿no? A veces tres, cuatro, según se requiera. La dimensión de un número real, siempre hay números reales, o sea, cantidades adimensionales en una ecuación, ya sea de manera explícita o implícita. ¿Qué quiero decir de manera explícita? Que aparecen números reales o también funciones matemáticas, seno, coseno, tangente, logaritmo, o sea, pueden ser funciones exponenciales, ¿no? Ahora, también hay factores que se están multiplicando en una ecuación de la física, a veces se están dividiendo, a veces hay una cantidad dimensional, o sea, un número real multiplicando una cantidad física, a veces hay una cantidad física elevada a un exponente, entonces por esa razón tienen que recordar siempre tener a la mano estas cinco propiedades básicas, pero se comienza, vuelvo a repetir, con el principio de homogeneidad, ¿no? Se comienza con el principio de homogeneidad como le estaba mostrando, por ahí se empieza. Entonces vamos a aplicar el principio de homogeneidad a la ecuación que le dan arriba, miren. Entonces, esa igualdad que se ha escrito ahí, entre corchetes, cuando ustedes escriban la cantidad física entre corchetes, se debe leer, no olvidar, ¿ah? Dimensión, quiere decir que se está examinando la dimensión de las cantidades físicas. Por ejemplo, la dimensión de P de la presión en el lado izquierdo es igual a la dimensión de la expresión que está al lado derecho, dimensión de K, gamma a la X, R a la Y. Y como ya pueden darse cuenta aquí, hay factores, ¿no? Tres factores que se pueden separar, o sea, se puede aplicar la propiedad del producto y también del exponente. Hay dos exponentes ahí, X y Y, que es lo que requerimos determinar. Entonces se separan, miren las dimensiones que están en el lado derecho. Ahí está explícitamente, ¿ven? Se han separado. Se ha aplicado una propiedad, también se ha aplicado la propiedad no solo del producto, miren, del exponente también. Los exponentes que estaban dentro, o sea, estaban con las cantidades gamma y R, o sea, X y, se han puesto fuera de los corchetes. Entonces se ha aplicado la propiedad del exponente también. Entonces ahora sí, aquí ya pueden reemplazar las dimensiones de las cantidades, ¿no? Ahora bien, no olvidar que K es un dato, es una constante dimensional, así que la dimensión de K es 1, ¿ah? Ahí la estoy indicando bien. La dimensión de K es 1. Ahora, gamma tiene dimensión de trabajo por unidad de área. Se le dio una lista y se le indicó que cuanto más practiquen este tema de análisis dimensional, se van a dar cuenta que siempre hay un conjunto de cantidades físicas que se presentan frecuentemente. Miren,
Se le dio, esta lista está ahí en su guía de estudio también está, por si acaso. Aquí hay una lista, miren. Estos se presentan frecuentemente, dimensión del área, dimensión del volumen, dimensión de la velocidad, dimensión de la aceleración, dimensión de la fuerza, dimensión de la presión, dimensión del trabajo, dimensión de la densidad, dimensión de la energía e inclusive otras más, ¿no? Entonces, cuando ustedes practiquen, cuanto más practiquen, ya no va a ser necesario que ustedes estén deduciendo cuál es la dimensión de la velocidad, no nos de frente, ya L por T a la menos uno, la aceleración L por T a la menos 2, la dimensión del trabajo M por L cuadrado por T a la menos 2, dimensión de la fuerza M por L por T a la menos 2, etcétera, ¿no? Ya, entonces, esto es útil, está en su guía de estudio, ahí siempre tienen que tener a la mano su guía de estudio, sobre todo para estos seminarios, ¿ya? Entonces, esto es importante. Y aquí vamos a tenerlo en cuenta, bueno, para las cantidades que nos dan, pues, ¿no? Las cantidades que nos dan acá, hay que tener en cuenta que es fácil, porque solo R es radio, radio tiene dimensión de longitud, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. En gamma sí hay que dividir la dimensión de trabajo, que es ml cuadrado t a la menos 2 sobre la dimensión del área, que es l cuadrado. Así que eso se va a cancelar el l cuadrado, como vamos a ver ahorita, ¿no? Ya, miren. Ahí están reemplazadas ya las dimensiones, como pueden ver. En el lado izquierdo se ha reemplazado la dimensión de la presión, que está en la lista también. M por L a la menos uno, T a la menos 2. Por eso tiene que estar ya grabado en su mente esto, para que ustedes en el examen rápido le escriban, ¿no? Y eso se consigue con la práctica, vuelvo a repetir. Ya esto no se escribe es uno, pues, ¿no? Es toda cantidad que sea dimensional, cuando se le toma la dimensión ya no es necesario que le escriban, ¿no? Mentalmente dicen que es uno, nada más. Estas dos sí, ¿no? Miren, aquí está, en esta fracción que ven acá, está la dimensión de gamma, que es dimensión de trabajo, como le dije, acá arriba he puesto la dimensión de trabajo, miren, m l cuadrado t a la menos 2, ¿sí? Y abajo es la dimensión del área, ¿no? L cuadrado. Entonces aquí se cancela L cuadrado arriba, L cuadrado abajo, ¿sí? Y va a quedar m por t a la menos 2 elevado a la x. Al costado está la dimensión de r, que es longitud, ¿no? Como r es longitud, se escribe L nada más, porque el radio tiene dimensión de longitud, elevado a la i. Ahora, esta x que aparece aquí en este otro factor debe ingresar a multiplicar a los exponentes de m y de t a la menos 2. Va a quedar m a la x por t a la menos 2x. Y ahí lo van a ver al costado, miren. ¿Ven? Ahí está ya. ¿Ven? A la izquierda es lo mismo, ¿no? Aquí está, miren, m a la x, l a la t a la menos 2x. Bueno, el t lo he puesto acá al final, ¿no? Pero aquí está, este x multiplica al menos 2, ¿no? Por eso queda t a la menos 2x. Y el l lo he puesto acá en el centro, este l a la i lo he puesto acá en el centro, ¿eh? Entonces, ¿por qué he puesto este orden? Para poder compararlo con el lado izquierdo, ¿no? Miren, para poder compararlo con el lado izquierdo. Entonces, el siguiente paso es la comparación. Como necesito conocer rápidamente X, X en realidad sale rápido, ya sea comparando las M o las T, ¿no? Por ejemplo, si comparo el M que está a la izquierda con el M que está a la derecha, ¿ven? Ahí está M igual a M a la X. Acá implícitamente ya saben que el exponente es 1, ¿no? Así que automáticamente X vale 1, ¿ven? X vale 1. O sea, he comparado la M. También pude haber comparado la T, ¿no? Es igual, ¿no? Va a salir igual 1, pero es más rápido esto. Falta I, o Y, como también se le llama. Ya, ahora comparo L a la menos 1 con L a la I. Miren, igualo L a la menos 1 con L a la I. En el álgebra se sabe que si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Así que igualo Y debe ser igual a menos 1. ¿Está bien? Y ya hemos determinado los exponentes, que era el ejercicio, el primer ejercicio que debíamos hacer. Con esos valores ya se puede escribir la ecuación dimensionalmente correcta, no homogénea, ya que K es una constante no dimensional arbitraria, ¿no? Eso no importa. Entonces ya puedo reemplazar arriba, miren acá, en la ecuación que le dan aquí, se puede reemplazar el XY y va a quedar así, miren. O también
miren, ahí se ha reemplazado gamma a la 1, ¿no? Pero ya no se escribe el 1, por supuesto, como exponente, ya no es necesario. El R queda a la menos 1, pero comúnmente el R se deja en el denominador, ¿no? O sea, como cuando está elevado una cantidad física, un exponente negativo, se pone como en el denominador, ¿no? O sea, sí, miren. ¿Eh? Y esa es la respuesta. K por gamma entre R. Esa es la respuesta. Entonces, como le dije al comienzo, este es un ejercicio típico que se presenta en este tema de análisis dimensional. Determinar exponente desconocido o equivalentemente la ecuación dimensionalmente correcta. Y a veces también el otro tipo de problema es determinar cantidad de física desconocida, ¿no? Bien, entonces este es un problema típico, vuelvo a repetir, de este tema de análisis dimensional. En esta semana uno también se empezó con vectores, acuérdense, con adición de vectores por método geométrico y si después se completó en la semana 2 la adición de vectores estudiando el método general, ¿no? El método llamado método de la descomposición rectangular, que también se le llama método analítico. Entonces también es muy importante, sobre todo para los temas de física, donde hay cantidades físicas vectoriales, tener en cuenta las reglas de adición de vectores, ¿no? En este tema de la primera semana se estudió la clasificación de la cantidad de física. Acuérdense, se clasifican cantidades escalares, la cantidad de física pueden ser escalares, o sea, simples números, o vectoriales, las cuales requieren, para describirse, especificar por lo menos dos elementos. Uno es la magnitud y el otro es la dirección. ¿Por qué digo por lo menos? Porque cuando uno expresa en forma analítica una cantidad vectorial se requieren solo dos elementos, magnitud y dirección, pero en forma geométrica o gráfica se requieren hasta tres elementos, magnitud, dirección y cuando se dibuja la flecha debe tener, por supuesto, un sentido, viene indicado por la cabeza de la flecha. Bueno, eso es cuando se dibuja, o sea, cuando se representan los vectores, ¿no? Entonces veamos ahora un problema de adición de vectores que corresponde no solo a esta semana 1, también a la semana 2. Como vuelvo a repetir, se terminó la semana 1 con adición de vectores por método geométrico, pero se completó en la semana 2, ¿no? En la semana 2. Y también no olvidar que en la semana 2 se comenzó con cinemática, estudiando el movimiento rectilíneo uniforme y también en la semana 3 se continuó con el movimiento rectilíneo, pero ya uniformemente variado. O sea, la cinemática del movimiento rectilíneo comenzó en la semana 2 y terminó también en la semana 3. Entonces, veamos entonces un problema de adición de vectores. De adición de vectores. Ahorita vamos a ver también el otro tipo de movimiento rectilíneo. eh, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de adición de vectores donde se aplica el método general, que es el método analítico. Muchas veces el estudiante tiene más dificultad en usar este método que el método geométrico, que generalmente es para problemas más simples. Pero como ahora a veces le ponen problemas de destreza cognitiva, entonces a veces se plantean problemas de destreza cognitiva que simulan una situación real. Y ustedes tienen que estar preparados pues para ese tipo de problemas. Y este es uno de ellos, miren, dos helicópteros de rescate, dicen, ahí le voy a mostrar, sostienen, sostienen una ambulancia de peso 10 kN, K significa kilo, ¿ya? Kilo, N es la unidad Newton, ¿ya? Kilo Newton. El prefijo kilo, no olvidar que equivale a factor multiplicativo de 1000, o sea, 1000, ¿no? 10.000 sería ahí, si se expresaría en N, en Newton, unidades Newton. Ya mediante las cuerdas, dice, cuerdas ideales A, B y BC, que se muestran ahí.
Ahora, las cuerdas ahí se forman ángulos de 37 grados, alfa vale 37, beta, perdón, vale 53 grados. Hay un dato importante, miren, si la fuerza resultante, o sea, el vector resultante es nulo, determine las tensiones T sub 1 y T sub 2 en las cuerdas A, B y BC respectivamente. Si bien es cierto, este problema pueden resolverlo por el método geométrico también, ¿no? Sin embargo, a veces no solo le ponen tres fuerzas, como aparecen ahí, le ponen una más, cuatro, ya eso ya les genera una ligera, un ligero grado de dificultad. Por esa razón, en esos casos a los cuales esto me refiero, les conviene a ustedes usar el método analítico. Ustedes mismos con la práctica se van a dar cuenta cuál es el método más práctico para un determinado problema. Aquí se ha elegido el método analítico, es más, ya le dan ahí, miren, el sistema de coordenadas X, Y. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, si bien es cierto, le dan el sistema de coordenadas X, Y, lo cual les induce a usar el método analítico, no necesariamente, ¿ah? Ustedes pueden usar el método geométrico también. Los ejes siempre van a ser importantes, usen o no el método analítico. ¿Ya? Usen o no el método analítico, los ejes coordenados siempre van a ser importantes. ¿Por qué? La razón es que les ayuda en muchos casos a ubicar los ángulos que forman los vectores con la vertical y con la horizontal, ¿no? Por esa razón, siempre es útil, ¿no? Se use o no el método analítico. En este caso sí ya le dan, bueno, y están bien explícitos ahí los tres vectores, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es descomponerlo. Pues, a ver, descomponemos el vector T sub 1, lo proyectamos perpendicularmente sobre el eje X, ahí está la proyección. Lo proyectamos perpendicularmente sobre el eje Y, ahí está la proyección. Esos se llaman componentes. El componente que esté opuesto al ángulo, que es esta componente horizontal, siempre va multiplicado por el seno del ángulo. Ya eso automáticamente deben escribirlo, ya así. Y si está apuntando hacia la izquierda, hacia el eje menos X, deben ponerle signo negativo, ¿ya? Si es que quieren ser lo más formal posible. Si estuviera hacia la derecha, signo positivo. Ya, este componente está apuntando hacia arriba, hacia el eje más Y, está junto al ángulo. Cuando está junto al ángulo, va siempre multiplicado por el coseno, ¿no? Es 1 coseno de alfa, ¿no? Y ya no es necesario ponerle más, ¿no? Está implícito que la dirección es más I, ¿eh? Análogamente, descomponemos el vector de rojo, es T sub 2, lo proyectamos perpendicularmente sobre el eje X, ahí está la proyección, miren, esa es la componente del vector T sub 2 sobre el eje X, y este lo proyectamos sobre el eje Y, esta es la componente sobre el eje Y. Aquí nuevamente la componente en el eje X, esta que está acá, está opuesta al ángulo, ¿no? Cuando esté opuesta al ángulo va multiplicado por el seno del ángulo, o sea, seno de beta. Y ya no es necesario poner más, porque está implícito ahí que está dirigido hacia el eje más X. La otra componente está junto al ángulo, va multiplicado por el coseno, ¿no? Esta componente que está acá, miren, va multiplicado por el coseno de beta, ¿no? Entonces, también no es necesario poner el signo porque está implícito que está hacia arriba. Ahora, el peso es el único que no se descompone. Los vectores que estén ubicados sobre los ejes ya no necesitan descomponerse. Lo único que hay que indicar o hay que describir es su dirección y su magnitud, ¿no? Bueno, la magnitud se está denotando o ya se conoce, mejor dicho, es 10 kilonewton, arriba está. La dirección se puede indicar con signo menos, ¿no? Ahí está escrito, miren ahí, de verde, 10 kilonewton. Y el signo que indica la dirección, ¿no? Que es hacia abajo, ¿no? Eje menos, sí. Y ese es el primer paso del método, acuérdense, ese es el primer paso del método. Y es ineludible, ¿ah? En este método de la decomposición rectangular, este primer paso es ineludible, ¿no? Siempre se tiene que aplicar. Ahora, dependiendo de los datos, ustedes pueden resolver un problema por este método con el primer paso, a veces nada más, ¿sí? A veces con un paso y medio o con los dos primeros pasos. Y en el caso más general, pues con los tres pasos, ¿no? Del método. Tres pasos del método. Son tres pasos de este método. Pero aquí lo que le facilita
es que hay un dato, o sea, lo que les puede acortar la solución es un dato que tienen. Dice que la fuerza resultante es nula. Eso significa que cuando escriba la resultante en el eje X, o sea, asume todos los componentes de los vectores en el eje X, debo igualarlo a cero. Es decir, cuando lo sume. Cuando sumo todos los componentes a lo largo del eje Y, también debo igualarlo a cero. Entonces, la resultante en el eje X lo voy a denotar con f sub x, miren. Y estoy sumándolo algebraicamente, o sea, con su signo, en el eje X. ¿Cuáles son? A ver, T sub 1 con signo negativo, seno de alfa, más T sub 2, seno de beta. Y eso lo debo igualar finalmente a cero. Finalmente, estoy diciendo. ¿Ah? Ahora, ¿por qué finalmente? Porque falta reemplazar el seno de 37 acá. Seno de 37, acuérdense, su triángulo notable de 37 y 53 es 3 quintos, por eso aparece 3 quintos, ¿eh? Por eso aparece 3 quintos. Seno de beta es seno 53. Seno 53 es 4 quintos, por eso acá aparece 4 quintos. Y eso es igual a cero. ¿Eh? Entonces acá tienen una ecuación, ¿ven? Tienen una ecuación ya, que relacionas las incógnitas, que son T sub 1 y T sub 2. Si la relacionamos, o mejor dicho, la ponemos simplificamos el 5, que está acá abajo, y pasamos una de ellas al otro lado. Por ejemplo, ponemos 3 T sub 1 en un lado y 4 T sub 2 en el otro lado. Entonces aquí vamos a tener, o podemos despejar T sub 2 en función de T sub 1, podemos despejar. Entonces T sub 2 queda 3 cuartos de T sub 1. Obviamente con esta sola ecuación no podemos resolver el problema. Necesitamos otra ecuación ya que hay dos incógnitas. Ahora seguimos, seguimos aplicando el dato de que la fuerza resultante es nula. Entonces ahora la resultante en el eje Y también debe igualarse a cero. Sumamos todas las componentes. ¿Cuáles son ahí? T sub 1 coseno de alfa, T sub 2 coseno de beta. Y se le resta el peso, bueno, que es dato. Eso debe igualarse a cero, pero previamente hay que reemplazar el coseno de alfa, que es coseno de 37, 4 quintos. Coseno de beta es coseno 53, que es 3 quintos. ¿No? Y menos 10 igual a cero. De ahí va a salir la otra relación, ¿ven? Entre T sub 1 y T sub 2. El 5 que ven aquí, cuando el 10 pasa al otro lado, el 10 pasa al lado derecho, el 5 se multiplica, el común denominador que es 5, se multiplica con el 10, ¿no? Así que va a quedar 50 en el lado derecho. En el lado izquierdo queda 4t sub 1 más 3t sub 2 igual a 50. Esa es la otra ecuación que relaciona las incógnitas, t sub 1 y t sub 2. Ahora puedo reemplazar 1 en 2. Puedo reemplazar 1 en 2. Reemplazo 1 en 2, es decir, esto que está aquí, lo reemplazo aquí. Ahí lo reemplazo. Ya, entonces, ahí te reemplazo, miren. Esto que está entre paréntesis acá es el reemplazo. 3 por 3 cuartos de T sub 1. Así que ya queda así, mire, el lado izquierdo 4 T sub 1 más 9 cuartos de T sub 1 igual a 50. ¿No? Entonces, 9 cuartos más 16 cuartos, póngale, sería 25 cuartos. ¿No? Pues bien, 25 cuartos, 50 entre 25 es 2. ¿No? Por 4, 8. ¿Ven? Por eso sale 8 kilonewton. Y ya hemos determinado la primera incógnita T sub 1. En 1, un simple reemplazo en la ecuación 1. Aquí, miren, se reemplaza el T sub 1. 3 cuartos de 8 nada más, eso es todo. Y sale T sub 2. ¿No? 3 cuartos de 8 es 6 kilonewton. Y esa es la respuesta. Bien, esta resolución no es única. Ustedes pueden hacer el método geométrico también, pero es útil porque puede que se le presenten o le pongan un problema con más vectores, 4. Y es más, también es útil, ¿saben por qué? Porque en estática se presenta bastante este problema. En estática se llama equilibrio de fuerzas concurrentes. Por eso es útil.
Por eso se ha seleccionado no solo el ejercicio en esa forma de destreza cognitiva, sino también usando el método analítico, ¿no? El método analítico, el método de la descomposición rectangular, porque en los temas de estáticas a veces es útil este método, ¿no? Ya, entonces, ese es un ejemplo sobre adición de vectores que le puede ser útil. Ahora, la semana, en esta misma semana, en esta misma semana, como le dije, 2 se continuó con cinemática, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, y en la semana 3 se continuó, ¿no? Con movimiento rectilíneo, en este caso ya el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A veces, miren, escuchen, es bien común que en los problemas de exámenes se combinen ejercicios o, o se le proponga, mejor dicho, problemas donde le pongan ecuaciones o gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Porque a veces el estudiante piensa de que va a venir un problema en la semana 2, entonces debe ser solamente movimiento rectilíneo uniforme, o de la semana 3 debe ser movimiento rectilíneo uniformemente variado nada más, dicen. Pero no es así, ¿ah? Puede que le pongan combinado, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso se ha seleccionado este problema. Dice, la figura muestra la gráfica posición en función del tiempo de dos automóviles A y B, ¿no? Ojo, gráfica, los valores de la posición se leen en el eje vertical, los instantes de tiempo se leen en el eje horizontal, ¿no? Esta es la gráfica del móvil A, recta de rojo, línea recta de rojo, y la curva, que es en realidad una parábola, es la gráfica, una porción de parábola, es la gráfica del móvil B, ¿no? Esa es en la gráfica. Seguimos leyendo. En el instante t igual a 2 dice la rapidez del automóvil A, ojo, del automóvil A, ¿no? Es 8 metros por segundo y la rapidez del automóvil B es 4 metros por segundo. Esos son datos. Una sola pregunta. ¿Al cabo de qué tiempo? Bueno, dos preguntas en una sola, ¿no? ¿Al cabo de qué tiempo y en qué posición el automóvil B alcanzará al automóvil A? Bueno, este problema sí es de grado de dificultad un poco mayor porque se combinan, vuelvo a repetir, el MRV y el MRU. Cuando ustedes vean una gráfica, en una gráfica posición-tiempo, una línea recta inclinada, ¿qué significa? MRU. O sea, el móvil A tiene MRU. Y si ven en una gráfica posición-tiempo una parábola o porción de parábola, ¿qué significa? MRV, es decir, el auto B tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo primero que hay que hacer es terminar de leer el ejercicio. Y uno termina de leer el ejercicio terminando de leer la gráfica. Cuando uno lee la gráfica, lo primero que tiene que leer son los instantes de tiempo. Y para cada instante de tiempo deben de leer la posición correspondiente, ¿no? Por ejemplo, para el móvil A, en el instante t igual a 0, ¿dónde empieza la recta de rojo? Acá, ¿no? En 9, ¿ven? Entonces esa es la posición inicial del móvil A. Ya, eso nada más puedo leer para el móvil A. Para el móvil B, ¿qué datos puedo leer? A ver. En el instante t igual a 0, la posición del móvil B es 0. En el instante t igual a 2, la posición del móvil B es 4. ¿Eh? Esos dos datos puedo leer para el móvil B. Además, observen acá que hay un punto de intersección de las posiciones de los móviles A y B. ¿Eso qué significa? Que en el instante que corresponde a este punto de intersección, significa, lo voy a poner acá, miren, lo voy a poner acá. Vamos a poner que este sea el instante, lo cual se puede determinar. Para ese instante, quiere decir que los móviles tienen la misma coordenada X, es decir, tienen la misma posición. Y eso significa precisamente que el automóvil B debe alcanzar al automóvil A. Cuando el automóvil B alcanza, cuando un móvil alcanza a otro,
Entonces deben igualarse en las posiciones. Igual cuando le digan a ustedes un móvil se cruza con otro en un instante dado, también deben igualar las posiciones, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta siempre, ¿ya? Ya, entonces aquí este punto de intersección indica eso, ¿ya? Este punto de intersección indica eso. Ahora sí ya hemos leído el problema. El problema no queda en leer las palabras que están arriba. Si es con gráfica, ustedes tienen que leer la gráfica. Recién ahí terminan de leer el problema. Y es más, identifican el problema. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Identificar el problema. Luego ya viene el análisis, ¿no? Entonces empezamos con la solución. El análisis precisamente comienza con leyendo nuevamente las gráficas para determinar eh, incógnitas. Por ejemplo, en la gráfica del móvil B, ya se ha leído que en el instante cero, la posición es cero, acá está, y la velocidad inicial debe ser cero. ¿Por qué? Miren, acuérdense que gráficamente uno puede deducir en el MRV, ojo, en una gráfica posición-tiempo del MRV, gráficamente uno puede deducir si el cuerpo parte de reposo o en algún instante tiene velocidad cero o nula. Por ejemplo, miren, en el instante cero, miren este punto de verde que estoy indicando acá. En el instante t igual a cero, yo trazo una línea recta tangente, ¿ya? A la curva. Si esa línea recta tangente es horizontal, ¿qué significa? No necesita calcular, hacer ningún cálculo. Si es horizontal, significa que la velocidad es nula, porque el ángulo que forma la recta con la horizontal es cero, tangente de cero, que representa la velocidad, es cero, ¿no? Por esa razón acá se está poniendo, miren acá, en el instante t igual a cero, cuando la posición es cero, se está poniendo la velocidad inicial de v cero. Entonces ya conocemos la velocidad inicial del móvil B. Ese es, eso es consecuencia de analizar, ¿ven? Estamos analizando la gráfica. Primero la del móvil B. Y ya puedo escribir la fórmula velocidad en función del tiempo del móvil B, velocidad inicial del móvil B más aceleración del móvil B por el tiempo. Como esto es cero, esto ya no se escribe, pues, ¿no? Esto ya no se escribe, cero. Queda aceleración por tiempo, nada más. Ahora sí necesito conocer la aceleración del móvil B, ¿no? Pero hay un dato adicional, miren, que me va a permitir determinar la aceleración. Hemos leído también que en el instante t igual a 2, la posición del móvil B, miren la curva de azul, es 4. Entonces ahora uso la ecuación posición-tiempo, acuérdense, o la misma ecuación velocidad-tiempo también puedo usar, ¿ah? También puedo usar la misma ecuación velocidad-tiempo que está ahí arriba. Como ya se ha reducido aceleración por tiempo, miren, es más fácil. Es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque le dan un dato, no el dato que está en la figura. Miren acá arriba, nuevamente lean, dice, en el instante t igual a 2, o sea, aquí, no en la figura, sino en el enunciado. Miren, en el instante t igual a 2 dice la rapidez del automóvil B es 4 metros por segundo, ¿ven? O sea, quiere decir que la velocidad es a 4 metros por segundo. Entonces, en esta ecuación que está acá arriba, pongo el instante t igual a 2 y por dato que dice el enunciado, dice que la velocidad debe ser 4 o más 4. Por eso pongo 4 acá. Del enunciado de arriba, no de la gráfica, sino del enunciado de arriba. Entonces, queda en el lado derecho aceleración por 2, que es el tiempo, y ahí inmediatamente sale la aceleración, ¿no? Y ahora sí ya la ecuación de la velocidad en función del tiempo del móvil B queda totalmente determinada. Y también la ecuación posición-tiempo. Ya, pero nos interesa ahora la otra gráfica del móvil A. El móvil A tiene MRU. El móvil B ya lo conocemos los datos claves, así que no va a ser para nosotros ningún problema conocer la ecuación velocidad-tiempo, y que ya se conoce en realidad la ecuación posición-tiempo, que se puede escribir. ¿Por qué? A ver, porque cuando ustedes conocen la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, queda totalmente determinada la ecuación, ¿no? Por ejemplo, para el móvil B, la ecuación posición-tiempo queda totalmente determinada, es esta de acá, miren. Como la velocidad inicial es cero, cero, ya no se escribe. La velocidad inicial cero, ya no se escribe. Queda un medio de la aceleración nada más, ¿ven? Un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora,
¿cuánto es la aceleración? Es 2. 2 entre 2, 1. Así que queda así, miren, t al cuadrado nada más. Queda totalmente determinada la posición en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo también está determinada. Es 2 por t. 2 por t. Entonces, como pueden ver, esos datos son claves. Análogamente para el móvil A solo hay un dato clave que es la posición inicial, que es 9, ¿no? No sé la velocidad. Sin embargo, si leo el enunciado, sí conozco la velocidad de A, miren. Porque si en el instante t igual a 2 dice la velocidad del móvil o la rapidez del móvil A es 8 metros por segundo, la velocidad es más 8 metros por segundo. Y como es constante la velocidad en el MRU, entonces no solo en 2 segundos es la velocidad 8 metros por segundo o más 8 metros por segundo, sino en cualquier otro instante, no solo en el instante 2, sino en todo instante, ¿no? Entonces ya conocemos la velocidad también. La velocidad del móvil A o del automóvil A ya lo conocemos. La posición inicial también lo conocemos, es 9, miren. En el instante cero, ¿dónde empieza la recta de rojo? Acá, ¿no? Esa es la posición inicial. 9 o más 9. La velocidad es una sola en cada instante. Aquí le dan en un instante nada más, pero es la misma. Como el móvil A tiene MRU, este, esta, esta magnitud de velocidad es la misma y también la dirección, por supuesto. ¿Ya? Entonces ya se conocen la posición inicial y la velocidad del móvil A. No hay ningún problema de escribir la ecuación posición-tiempo. Ahí lo escriben, miren. Ahí se ha escrito posición inicial de A, 9, ahí está. Y la velocidad de A en todo instante es 8, ahí está, 8 por T. Ya conocen la ecuación posición-tiempo de A. También conocen la ecuación posición-tiempo de B, ya le he escrito acá a pulso, ¿ven? Mira que está acá. Ya, entonces, la pregunta es, ¿al cabo de qué tiempo? La primera pregunta dice, el móvil A alcanzará el móvil B alcanzará al móvil A. El móvil B en realidad es más rápido porque tiene aceleración, lo alcanza el móvil A. Y también en qué posición. Bueno, las posiciones ya también automáticamente se conocen porque una vez que se conozca el tiempo en que lo alcanza, entonces ahí se reemplaza nada más y se obtienen las posiciones. Y entonces voy a escribir, aunque ya le he escrito, ¿no? Aunque ya le he escrito, pero voy a escribir la ecuación posición-tiempo de B, ¿no? Ya está escrito a pulso, pero la voy a escribir. Ahí está, miren, esta es la ecuación general posición-tiempo en el MRV, ¿no? Ya saben, esto es 0, 0, 0, esto ya no se escribe. Ya le he escrito a pulso, ahí está arriba. Así que la voy a volver a escribir acá. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Le he vuelto a escribir. Ya conocen entonces la ecuación posición-tiempo tanto del móvil A MRU y del móvil B MRV. Entonces, como le dije, cuando le planteen esa pregunta que al cabo de qué tiempo un móvil alcanza a otro, se deben igualar las posiciones. O sea, esas dos ecuaciones se igualan, 1 y 2. Ahí dice bien explícito, miren, cuando el auto B alcanza al auto A, X sub A debe ser igual a X sub B. X sub A debe ser igual a X sub B. Entonces igualamos las ecuaciones 1 y 2. Ahí está la igualdad, miren, 9 más 8t igual a t cuadrado. Y vamos a tener una ecuación acá de segundo grado. Miren, t al cuadrado menos 8t menos 9 igual a 0. Esta ecuación se puede resolver por el método de factorización. Por ejemplo, este t al cuadrado se descompone en t por t, ¿no? Bueno, eso está explícito acá. Miren, aquí lo voy a... Está en digital, miren. T al cuadrado se descompone en t por t. El menos 9 se puede descomponer en 8, 9 por 1, ¿no? O menos 9 por 1, menos 9 por 1. Se multiplica en aspa, miren. Así como están viendo, cuando se multiplica en aspa, queda menos 9t y queda t después. En la otra, la de abajo, queda t, ¿no? Ahora esto se suma, queda menos 8t. Y menos 8t precisamente está en el término central acá, ¿no? Y ya queda factorizado. Esa es la regla, método de las aspa o de factorización. Quedan ya los factores que ven ahí. Miren, están los factores.
Ahí están ya los factores. T-9 es uno, T+1 es el otro. Ese es igual a cero. Bueno, si bien es cierto, hay dos posibles respuestas. Cuando uno iguala T+1 igual a cero, T va a salir -1. Eso no se acepta porque los valores de T, miren en la figura, en la gráfica, son a partir de cero. Esto no se acepta, -1 segundo. Sino 9 segundos es la respuesta. Ese es el tiempo en que el auto B alcanza el auto A. Ahora, ¿en qué posición lo alcanza? Basta reemplazar este instante, ya sea aquí, en uno o en dos, donde gusten. Va a salir lo mismo, ¿ah? Por ejemplo, en 2 es más directo, pues, ¿no? En la ecuación 2 ponen 9 al cuadrado y ya está, ese es todo. En uno o 2 va a salir más 81 metros. Eso lo pueden comprobar si quieren ustedes mismos, ¿eh? Y esa es la otra respuesta. Esa es la otra respuesta. Ya, este es un problema de reforzamiento que sirve para que ustedes comprendan más y aprendan a identificar en una gráfica, también leer la gráfica, escribir las ecuaciones, ¿no? Del MRU y del MRV, ¿no? Obviamente que es un problema de reforzamiento. Bien, este corresponde a la semana 3, ¿no? Y 2 también, ¿ah? Porque en el MRU se estudió en la semana 2. Lo que pasa es que a veces se combinan, ¿no? En la semana 4 se estudió movimiento en 2 dimensiones. Un problema un tema que comúnmente viene es el movimiento parabólico. Por ejemplo, acá tenemos un problema de un típico movimiento parabólico. Dice un hombre lanza horizontalmente. O sea, el lanzamiento horizontal es un problema típico, movimiento parabólico. Una bola de acero, ahí está la figura. La flecha de rojo indica la velocidad horizontal inicial, ¿no? Ahí dice que está lanzada hacia un pozo de longitud X, BC. Ahí está indicándose con BC el pozo. La rapidez de lanzamiento es V sub cero, desde una altura h respecto al suelo, 1 metro vale esa altura. El ancho del pozo X vale 0,4 metros y la distancia desde el punto de lanzamiento A hasta la pared, esa distancia D que ven ahí vale 5,4 metros. Le piden determinar la rapidez de lanzamiento, ¿no? Para que ingrese al pozo. Bien, entonces la trayectoria obviamente tiene que ser una parábola o porción de parábola, ahí la están viendo. O sea, eso de mínima significa lo siguiente, miren, para que ingrese al pozo, la rapidez mínima con que debe lanzarse debe ser tal que el proyectil, ¿no? O sea, la bola, eh, pase por el punto B, por encima del punto B, ¿no? Ya. O sea, la distancia entonces, el alcance de la trayectoria debe ser este de acá, miren, de aquí hasta acá, no hasta C, sino hasta B nada más. Ya, entonces en estos problemas deben darle, para que le faciliten la resolución, el sistema de coordenadas, ¿no? Para que no estén perdiendo tiempo, ¿dónde pongo el origen de coordenadas? Este es el método formal. El eje X lo pongo a lo largo del suelo, hacia la derecha más X. El eje Y lo pongo en la vertical, más Y hacia arriba. El origen de coordenadas está ahí, en el suelo. Y a partir de ahí ya puedo empezar a resolver el problema. En la horizontal tenemos MRU, acuérdense, en el movimiento parabólico, y MRV vertical, eso se escribe en el eje Y, ¿no? Son dos movimientos rectilíneos independientes que componen el movimiento parabólico MRU en el eje X, en la horizontal, y MRV vertical en el eje Y, ¿no? Ya, en la horizontal entonces está claro, miren, 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 primero acá. Cuando se lanza aquí
el proyectil, y no ha avanzado nada todavía en el eje X, ¿no? O sea, la posición inicial en el eje X vale 0. Pero ya hay una velocidad, ¿no? Es con la que se lanza, pues, v sub 0, la cual permanece constante. Esto permanece constante en el momento parabólico. Esta componente de la velocidad inicial, que es horizontal, permanece constante en todo, ¿ah? Desde que se lanza hasta que llega al punto B. Así que escribo la ecuación posición en función del tiempo. Acuérdense, la ecuación posición en función del tiempo en el MRU, lo acabamos de ver en el problema anterior, es posición en cualquier instante, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial más la velocidad horizontal, en este caso por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad horizontal? V sub 0, por el tiempo. La posición inicial es 0, pues ya no se escribe, ¿no? Por eso ya no aparece acá. Ahora, eh, el R va a significar acá la posición del punto B, es decir, la distancia horizontal, ¿ya? El R que está acá. ¿Ya? El R que está aquí corresponde a esta distancia, miren, desde el origen de coordenada de acá hasta acá, ¿no? ¿Ya? El R, ¿no? Se despeja ahí, te queda R sobre la velocidad inicial. Esto le llamamos ecuación 1. En la vertical, ahora vamos a leer los datos iniciales en la vertical. La posición inicial en la vertical no es 0, ¿ah? Como se lanza del punto A, acá hay una altura, ¿no? Vale h, que es 1, ¿no? 1 metro. Lo que sí, no hay componente velocidad en el eje Y. Miren, cuando el lanzamiento sea horizontal, solo hay componente, la velocidad inicial solo tiene componente en el eje X nada más. En el eje Y vale 0, ¿no? Componente de la velocidad en el eje Y cuando el lanzamiento es horizontal vale 0, ¿no? Ese es cuando el lanzamiento es horizontal. Por eso está poniendo 0 acá. Entonces escribo la ecuación, o tengo en mi mente la ecuación posición-tiempo en el eje Y. Ya saben, es posición en el eje Y es igual a la inicial es h, ¿no? Más velocidad inicial en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y es 0, pues ya no se escribe por el tiempo, ¿no? Menos 1/2 de g por t cuadrado. Por eso se escribe estos dos términos nada más. Y cuando llega al punto B, debe ser el punto en el cual llega el proyectil, porque como le están pidiendo la mínima rapidez, la rapidez es mínima cuando ingresa al pozo por el punto B, ¿no? No por el punto C, sino por el punto B. Entonces, llévale 0 cuando llega acá al pozo, Y vale 0. ¿Por qué vale 0 Y? Porque cuando llega al pozo, miren, ¿qué se lee en el eje Y? Aquí, ¿qué se lee? Miren, a este nivel, ¿cuánto vale Y? 0, por eso es igual a 0. Y de ahí va a quedar H igual a 1/2 de G por T. Y despejamos T al cuadrado, queda 2H entre G. Ahora reemplazo el 1 en 2, puedo reemplazar, ¿ah? En el lado izquierdo de la ecuación 2 reemplazo 1, queda R sobre V sub 0 al cuadrado. En el otro lado queda 2H sobre G. Y como le están pidiendo V sub 0, puedo despejar, ¿no? La rapidez inicial, ¿no? Puedo despejarla. Ahí la he despejado, miren. Queda V sub 0 al cuadrado, R al cuadrado por G, y el 2H pasa a dividir, ¿no? Ahora reemplazo los datos. Y aquí mismo uno puede darse cuenta que la velocidad será mínima cuando, ojo, cuando el R, o sea, esta distancia de acá, en realidad aquí voy a indicarle para que quede más claro. R, esto es X menos D. Es decir, la bola entra rozando, como se dice, este extremo B. Cuando la bola ingresa rozando el extremo B, ingresa al pozo rozando el extremo B, la rapidez con que se ha lanzado debe ser mínima. Máxima será pues cuando la trayectoria, miren, también es similar, pero llega al punto C, ¿no? La bola llega a impactar en el punto C e ingresa al pozo. Esa es la máxima. ¿Ya? Pero le piden la mínima. La mínima es cuando ingresa por el punto B. Por eso R
Ojo, este R que he puesto ahí debe ser D menos X. Y como D se conoce, D es un metro, miren arriba el dato, perdón, 5,4. D es 5,4, miren arriba el enunciado, D es 5,4. X, ¿cuánto vale? 0,4. Entonces, R va a ser 5,4 menos 0,4, 5 metros, ¿no? Entonces, la R mínima para que ingrese el proyectil al pozo es 5 metros. 5 metros. O sea, ya se conoce R acá y ahora sí ya puedo evaluar la rapidez inicial al cuadrado, la evalúo, ¿eh? Queda 5 al cuadrado, G vale 10, miren, abajo 2 por H que es 1. Esto va a quedar 5 al cubo, ¿no? Sacamos raíz cuadrada, queda 5, raíz cuadrada de 5 metros por segundo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, entonces aquí quizá la dificultad aquí es en lo que se entiende por mínima, o la rapidez mínimo, mínima rapidez, ¿no? Gráficamente es cuando la bola entra por el extremo B del pozo y cuando llega al extremo C es la máxima, pues. Cuando llega al extremo B, esa distancia horizontal R que se ha usado debe ser D menos X, por supuesto, ¿no? Y D y X son datos, ¿no? D es 5,4, X 0,4. Entonces, R para que la rapidez sea mínima, R debe ser mínimo. Y ese valor mínimo es 5 metros, ¿no? En cambio, cuando es la máxima rapidez, ¿cuánto debe ser R? R debe ser igual a D, ¿no? Si le hubieran dicho B la máxima rapidez, R debe ser igual a ¿qué? A D, porque la bola debe llegar al punto C. Y cuando llega al punto C, ¿cuánto es el alcance R o cuánto es la distancia horizontal R? Igual a D. O sea, 5,4 metros. Y con ese dato se evalúa la rapidez, ¿no? Máxima. Pero eso no le piden, pues, le piden la mínima, ¿no? Le piden la mínima, ¿no? Ya está. Bien, este es un problema también instructivo de movimiento parabólico o de movimiento en dos dimensiones que corresponde a la semana 4. En la semana 5 se empezó a estudiar ya dinámica, es decir, el movimiento y la fuerza que determinan el movimiento. Se empezó con las leyes de Newton, que es la pieza clave, pero también hay conceptos básicos que hay que tener en mente. Concepto de sistema, de fuerza, diferenciar fuerzas internas, externas, ¿no? Concepto de inercia, masa, ¿no? Peso, esos conceptos, ¿no? Pero las piezas clave, por supuesto, en la mecánica clásica son las tres leyes de Newton. Ahora, en particular, en la dinámica, la pieza clave es la segunda ley, pero eso no significa que se va a ignorar la primera y la tercera, hay que tener en cuenta. Ya, entonces veamos ahora, pasemos a la semana de dinámica, semana 5. Aquí tienen un ejemplo también de destreza cognitiva. Todos casi son de destreza cognitiva, todos hasta el momento, ¿ah? Destreza cognitiva. Por su naturaleza, también los problemas de física, su propia naturaleza son de destreza cognitiva. 5 dice, un obrero sube una caja, vamos mostrando la figura, de masa 10 kilogramos sobre una rampa, ahí está la figura de la rampa, inclinada a 37 grados sobre la horizontal, mediante una cuerda paralela a la rampa. La cuerda es paralela a la rampa, ¿ya? Ahí se muestra en la figura. Si la tensión de la cuerda es 120 newton, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Le dan el coeficiente de fricción cinético entre la caja y la rampa, es 0,5. Hay problemas donde a ustedes les dicen que desprecien la fricción, esos problemas se resuelven un poco más rápido, pero hay problemas donde le ponen con los coeficientes de rozamiento, hay que considerar la fuerza de rozamiento, ¿no? En este caso es cinética porque hay movimiento, ¿no? Si fuera estática, no se considera el coeficiente de rozamiento cinético, sino el estático. Ya este es un problema que simula una situación real
Veamos la solución. Miren, lo primero que tienen que hacer en un problema como estos y en todo, ¿no? Una vez identificado el problema, es analizar el problema. Pero para analizar el problema, hay que definir el cuerpo de estudio, es decir, el sistema, e indicar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de estudio, sobre el sistema. Pueden hacer también su diagrama de cuerpo libre si es que lo quieren aislar, ¿no? Al cuerpo de estudio, ¿no? Pero también en un examen no van a hacer eso, pues de frente ustedes tienen que usar como duras, son de opción múltiple, tienen que indicar, analizar el problema ahí mismo en la figura que le dan, ¿no? Entonces aquí inmediatamente notamos pues que el cuerpo de estudio es la caja o el cajón que ven ahí. Y vamos a indicar todas las fuerzas que actúan sobre él. Ya hay una, ya está indicada una ya. La tensión, que es dato, 120. Ya está indicada una fuerza, mire. Ya está indicada una fuerza. Eso le facilita la resolución todavía, ¿no? Ahora, el peso, no olvidar, siempre es una flecha vertical hacia abajo. Actúa, se asume que actúa siempre en el centro de gravedad, ¿no? Ya, este es el peso, masa por gravedad. ¿Qué otras fuerzas, a ver, actúan? La rampa, o sea, esa tabla sobre la cual está apoyada el cajón, sobre la cual está el cajón, ejerce dos fuerzas. Una es la normal, aquí tiene la línea de acción, miren, flecha de verde, normal, N con asterisco, y la otra es la fuerza de rozamiento cinético. Como el cajón se está moviendo hacia arriba, la fuerza de rozamiento es hacia abajo, ¿no? Se opone al movimiento del cajón, de la fuerza de rozamiento. Cinético, por supuesto. Cinético. ¿Qué otras fuerzas actúan? Bueno, esas son todas las que se pueden identificar, ¿no? Y es más, miren, también le facilitan, deben ponerle en los problemas de examen, porque vuelvo a repetir, no se debe perder tiempo, o mucho, no debe requerir mucho tiempo analizar el problema. El dato, la aceleración, aunque sea gráficamente, no, si bien es cierto, acá le piden la magnitud de la aceleración, la flecha de la aceleración tienen que indicarle. Aquí la flecha de la aceleración es paralela al plano inclinado y es hacia arriba. O sea, quiere decir que las fuerzas que sean perpendiculares al plano inclinado no producen aceleración, solo las que son paralelas al plano inclinado producen aceleración, que es lo que le están pidiendo determinar. Pero sí le dan, miren, le indican la flecha de la aceleración. ¿Saben por qué es importante ese dato que le pongan en el problema? Porque pueden darse dos posibilidades aquí, miren. La aceleración o tiene la misma dirección del movimiento, por ejemplo, es movimiento acelerado, es hacia arriba, la misma dirección que la velocidad, o tiene dirección opuesta a la velocidad, ya sería movimiento desacelerado. Entonces, por eso es importante que le pongan la flecha de la aceleración en estos problemas de dinámica, ¿no? Porque si le ponen un problema en un examen y no le ponen la aceleración, ya le están creando un grado de dificultad ya. Y para el corto tiempo que dura la resolución, entonces están en desventaja. Entonces tienen que ponerle, ¿no? La flecha de la aceleración, si es que le piden la magnitud de la aceleración. O cualquier otro incógnita también le pueden pedir, pero la flecha de la aceleración tienen que indicarle. Así como le dije en el problema anterior que tienen que indicarle las coordenadas X y los ejes coordenados en el movimiento parabólico, para que ustedes no estén pensando dónde poner el origen de coordenadas, ¿no? Para poder leer las posiciones iniciales, la velocidad inicial. Entonces tienen que ponerle el sistema de coordenadas, ¿no? Aquí sí, en su mente, aquí sí no es necesario poner el sistema de coordenadas, pero sí tiene que estar en su mente, ¿no? A lo largo del plano inclinado va a ser el eje X, más X hacia arriba del plano menos X hacia abajo. Perpendicular al plano inclinado y mentalmente, ya saben, ponen el eje Y. Lo primero que hay que hacer es descomponer el peso, porque hay que considerar fuerzas paralelas al plano y fuerzas perpendiculares al plano. Entonces, la única fuerza que hay que descomponer es el peso.
se descompone una componente paralela, miren, ahí estoy haciéndolo, al plano inclinado, y otra perpendicular, ¿ven? Ahí está la descomposición ya. No olvidar el ángulo que forma la flecha del peso con la componente del peso perpendicular al plano inclinado. Este ángulo que está aquí siempre es igual al del plano inclinado. No necesitan estar demostrando eso cada rato. De frente lo ponen ya. Eta, ¿ven? Y ya pueden escribir los componentes, ¿no? Esta componente que está opuesto al ángulo va multiplicado por el seno del ángulo. Esta que está acá que está junto al ángulo va multiplicado por el coseno, ¿no? Y ahí la ponemos, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Y ahora sí, ya pueden ver en el diagrama de fuerzas, hay fuerzas paralelas al plano, o sea, el eje X, y fuerzas perpendiculares al plano, eje Y. Y ya podemos proceder a aplicar la segunda ley de Newton. Primero, en el eje Y, porque como le dije, en estos problemas de dinámica no vayan a pensar que solo se aplica la segunda ley de Newton, o sea, hay que tener en cuenta las tres, la primera y la tercera. Por ejemplo, en la dirección vertical, o mejor dicho, perpendicular, ¿no? Al plano inclinado, o sea, en la dirección del eje Y, no hay aceleración. La aceleración es paralela al eje X, el plano inclinado. No hay en esta dirección. Entonces, como no hay aceleración en esta dirección, las fuerzas se deben cancelar, ¿no? En esa dirección. ¿Y cuáles son? La normal con esta componente mg coseno de teta. ¿Sí? Y como se deben cancelar, sus valores deben igualarse, pues, ¿no? N asterisco mg coseno de teta. En el eje X, o sea, paralelo al plano inclinado, hay aceleración. Entonces ahí se aplica la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Es decir, la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del plano inclinado. ¿Cuáles son? Hacia arriba T, hacia abajo la fricción cinética y mg seno de teta, ¿no? Lo cual se puede escribir con signo negativo, ¿eh? Porque está hacia abajo, es el eje menos X. Todo esto que está aquí a la izquierda es la fuerza resultante, ¿eh? Y a la derecha masa por aceleración. Ahora ahí aparece la fricción cinética. La fricción cinética que aparece acá, miren, acuérdense de la ley de la fricción cinética o de su relación con la normal, es así, miren, la magnitud de la fricción cinética es coeficiente cinético por la magnitud de la normal. Acá está escrito ya. Pero la magnitud de la normal ya está definida acá arriba, miren, mg coseno de teta, así que lo reemplazamos acá, ¿no? Ahí voy a reemplazar. Ahí está el reemplazo, miren. Esto que está entre paréntesis acá es el reemplazo que he hecho, ¿ven? La magnitud de la normal, mg coseno de teta. Y ahora sí ya se puede determinar lo que nos piden, que es A. P se conoce, M se conoce, arriba está, 10 kilogramos. G se conoce, vale 10, el coeficiente de rozamiento cinético se conoce, 0,5. Y ya está. Ah, el ángulo también se conoce, miren, es 37 grados, es seno de 37, coseno de 37 ahí. Todo eso se reemplaza, miren, estoy reemplazando, ¿ah? Primero el ángulo ahí para que sea más explícito, miren. Ahora sí reemplazo el resto, miren. Seno de 37, no se olviden, ¿ah? 3 quintos, coseno de 37, 4 quintos. Ya, todos se reemplazan, miren, todos los datos numéricos, 120, M10, G vale 10, seno de 37, 3 quintos. Coeficiente de rozamiento cinético 0,5, M10 otra vez acá, G10 otra vez, coseno 37, 4 quintos, al otro lado M10 por A. Y esto ya es más fácil de operar, ¿no? Acá es 120, acá es 660, ¿no? Menos 60 acá. Acá es, bueno, un 5 con un 5 se cancela. Acá es 400 igual a 10A, ¿no? En todos los términos se puede cancelar un 0, ¿no? En todos los términos se puede cancelar un 0, miren. Por eso queda lo que estaba ahí abajo, miren, están viendo, es cancelar un 0 en todos los términos. Por eso queda A solito a la izquierda, a la derecha, miren. Se ha cancelado un 0 para que sea más fácil operar, ¿ven? Acá es facilísimo, miren. 4 queda acá, acá queda 6, menos 6, menos 4, acá queda 12. Entonces, si restamos, va a salir 2. 12 menos 10, 2, pues, ¿no?
la magnitud de la aceleración sale 2 metros por segundo al cuadrado. Este es un problema típico, que se ha presentado muchas veces, pero de manera abstracta, no en esta forma que corresponda a una situación física como la que ven ahí, ¿no? Y no en forma más abstracta, ¿no? Y los problemas que ahora exigen son de esta forma, así que por eso se le ha seleccionado este problema. En la semana 6 se continuó con la mecánica clásica, leyes de Newton de la mecánica clásica, se estudió estática, es decir, el equilibrio de fuerzas en cuerpos sólidos. Estática significa equilibrio de fuerzas, pero en cuerpos sólidos. La pieza clave ahí fue, o las piezas clave fue en la primera y la tercera ley de Newton. Sin embargo, también se complementó, se amplió la primera ley de Newton y finalmente se obtuvieron dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Segunda condición de equilibrio, sumatoria de torque, su momento de fuerza es igual a cero. Esas son las condiciones claves para resolver problemas de estática. En estos temas de estáticas se presentan dos situaciones. Una es el equilibrio de fuerzas concurrentes, por ejemplo, en el problema de vectores que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el problema 2, ¿no? O también se presentan casos de equilibrio de fuerzas paralelas. En ambos, en general, se aplican las dos condiciones de equilibrio. En ambos, en realidad, se aplican las dos condiciones de equilibrio. Lo que pasa es que a veces, según los datos que tengan en un problema de estática, solo basta aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Ya que solamente fuerzas paralelas y tienen los datos suficientes para determinar las incógnitas. A veces solo basta la primera condición de equilibrio, solo ven fuerzas concurrentes, ¿no? Y los datos les ayudan a determinar rápido las incógnitas, pero a veces hay que combinar las dos, ¿ah? Aunque en realidad siempre están las dos, solo que implícitamente está una que no se usa, ya sea la primera o la tercera, ¿no? Perdón, ya sea la primera condición de equilibrio o la segunda condición de equilibrio. Entonces, ya saben, en algunos problemas se usa solo la primera condición de equilibrio, que se refiere a las fuerzas concurrentes, y en otras se usa la segunda condición de equilibrio, que se refiere al equilibrio de fuerzas paralelas. Vamos a ver este último caso, ¿ya? De fuerzas paralelas. Dice un andamio, vamos mostrando, ¿ah? Vamos mostrando ahí la figura, homogéneo porque la densidad es constante, su centro de gravedad está en el centro de la tabla. Uniforme, bueno, se refiere al aspecto externo, recto, ¿no? El peso del andamio dice que es 200 newton, la longitud 6 metros, está sostenida por dos cables A y B, ahí diga en la figura. Hay un pintor ahí de peso 600 newton, está parado a 1 metro del extremo izquierdo y su balde a 1,5 metros del extremo derecho. La tensión en el cable A dice que es el doble que la tensión en el cable B, ¿no? Y le piden determinar el peso del balde, ¿no? Bien, este es un problema de equilibrio de fuerzas paralelas. Aquí, lo primero, como en todo problema de física y de cualquier situación de la vida, cualquier área científica, siempre hay que identificar el problema, de ahí analizar el problema, pero para analizar el problema hay que elegir el cuerpo de estudio o los cuerpos que se van a estudiar. Aquí, en este caso, el cuerpo de estudio va a ser la tabla, o sea, el andamio. Entonces, una vez que uno ya define el cuerpo de estudio, o sea, el sistema debe indicar todas las fuerzas. Por ahí empieza el análisis. Como el andamio es homogéneo, entonces su centro de gravedad está en el centro del andamio, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces ahí indicamos el peso P. También a 1 metro del cable A actúa el peso de la persona y el peso del balde, que es lo que le piden, actúa a 1,5 del cable B. Todas las fuerzas son paralelas, ¿eh? También los cables tienen tensión que actúan sobre los extremos de la tabla.
Ven, todas las fuerzas son paralelas y van a estar en equilibrio porque la tabla permanece en posición horizontal. Esos son los datos. Entonces, la tensión del cable A es el doble que la tensión del cable B, no olvidar eso. Y como le dije, a veces se aplican las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es sumar todas las que ven ahí, toda la fuerza, igualarlo a cero. ¿Eso qué significa? Que la suma de las fuerzas hacia arriba, las tensiones en A y en B, debe ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo, o sea, 200 pesos del andamio, 600 pesos del pintor, W' mayúscula, el peso del balde, que es la incógnita. Y hasta ahí nomás no puede conducir la... Ahí se ha reemplazado, por si acaso, la tensión del cable A es dos veces la tensión del cable B, así que queda tres veces la tensión del cable B igual a 800 más el peso del balde. Y hay dos incógnitas y una ecuación, así que necesitamos otra ecuación para poder resolver el problema. Esa ecuación sale aplicando la segunda condición de equilibrio. Para aplicar la segunda condición de equilibrio necesitamos un análisis adicional, ¿no? Primero debe elegirse un punto conveniente, el lugar donde se considera el giro, ¿no? Por ejemplo, acá voy a ponerlo en el punto donde actúa el peso del... Puede ser cualquier punto, ¿ah? Cualquier punto puede ser. En este problema es sencillo, no hay problema. Cualquier punto puede ser. Pero voy a elegirlo en el punto donde actúa el peso del balde para poder obtener, ¿no? la tensión de manera más rápida en el cable B, ¿no? Entonces, si elijo el punto de giro donde actúa el peso del balde, entonces ya puedo decir en qué sentido de giro producen la fuerza. Por ejemplo, la tensión en el cable B produce giro en sentido antihorario a la barra, o sea, al andamio. Por convenio, el torque se escribe con signo positivo. El peso del andamio también hace girar en sentido horario al andamio. Antihorario, perdón. Antihorario al andamio. También, por convenio, el torque se escribe con signo positivo. Pero el peso del pintor sí hace girar al andamio en sentido antihorario. El torque por convenio, cuando es antihorario, también horario, perdón, también horario, también antihorario. Entonces, positivo, ¿no? También antihorario. El peso de todas las fuerzas que están, el peso del andamio, el peso del pintor, hacen girar esas dos al andamio alrededor del punto de giro O en sentido anti-horario, por eso positivo. Pero la tensión en el cable A, miren, está hacia arriba, ¿no? Hace girar al andamio alrededor del punto O en sentido horario. Entonces, el torque por convenio se escribe con signo negativo. Los otros torques sí se escriben con signo positivo. Entonces, ahora los brazos son las distancias perpendiculares entre las fuerzas y el punto de giro. Ahí hay brazos ya determinados, miren. El brazo de la tensión del cable B, el brazo de las otras fuerzas se pueden determinar fácilmente, porque miren, como es uniforme, homogéneo, ¿y cuánto mide? Creo que es dato, 6 metros mide, ¿no? Entonces la mitad es 3 metros, pues entonces esto es 2 metros, entonces el brazo de la tensión del cable A es 3 metros, el brazo del peso del pintor es 2 metros, y acá, como también debe ser 3 metros, esto debe ser 1,5, el brazo del peso del andamio es 1,5 metros, ¿no? Entonces ya están indicados los brazos. Después de haber hecho ese análisis, aplican ya la segunda condición de equilibrio. Sumatorio de torque respecto al punto debe ser igual a cero. Ahí están los torques positivos. Se suman los torques positivos, o mejor dicho, de manera más práctica. La sumatoria de los torques en sentido antihorario se iguala al torque en sentido horario. El torque de la tensión en el cable B por su brazo, 1,5, más el torque del peso del andamio por su brazo, 1,5, más el torque del peso del pintor por su brazo, que es 2 más 1,5, esto es 3,5, ¿ven? Este es el brazo del peso del pintor, el brazo del peso del pintor, o sea, de la fuerza debido al peso del pintor, 3,5. Y eso es igual al torque en sentido horario, que es la tensión del cable B por su brazo, que es
Toda esta distancia que ven acá. 3 más 1,5, 4,5. Y falta reemplazar los otros datos. Ahí están los reemplazos, miren. P 200 por 1,5. Peso del pintor 600 por 3,5. Bueno, la tensión del cable A es el doble que la del el cable B, ¿no? Miren acá. El doble que el cable B. Así que vamos a obtener de aquí la tensión del cable B. No es difícil. En el lado izquierdo queda 7,5 por T sub B. En el lado derecho 2400 y de ahí va a salir la tensión en el cable B, 320 newton. Con ese dato ya puedo reemplazarlo aquí y puedo obtener lo que me pide el problema, que es el peso del balde, ¿no? Doble prima, mayúscula. En uno entonces lo reemplazamos, ahí está el reemplazo, miren, 3 por 320 igual a 800 más el peso del balde, y el peso del balde va a salir 160, ¿no? Porque ahí queda 640, no, 960 menos 800, ¿no? Sale 160 newton. Esa es la respuesta. Bien, en este problema se han usado las dos condiciones de equilibrio. También es instructivo. También es instructivo. También se estudió en la semana 7 de trabajo y energía, ¿no? Veamos un ejemplo sobre ese tema también que es muy importante, ¿no? Trabajo y energía. Son problemas que comúnmente le plantean en los exámenes. Pueden tomarle a ver una captura de pantalla a los que todavía no le han tomado para pasar al número 7. Este problema también es instructivo, ya que aplican acá las dos condiciones de equilibrio y también corresponde a una situación física, ¿ves? Todos los problemas casi hasta ahorita corresponden a situaciones cotidianas, ¿no? Trabajo y energía, entonces, en la semana 7, dice la figura, muestra un niño de masa, este es otro problema que puede darse en la vida cotidiana, el niño tiene una masa de 50 kilogramos, parte de reposo de la posición A de una rampa y se desliza hacia la posición B. El coeficiente de fricción cinético dice entre las superficies es 0,5. ¿Cuál es la energía cinética en la posición B? Entonces, miren, acuérdense este tema de trabajo y energía. Hay dos situaciones que se le pueden presentar. Cuando se desprecia la fricción, la energía mecánica se conserva, es decir, la suma de las energías cinéticas y potenciales es constante en cualquier instante, en cualquier punto. Pero cuando le ponen coeficiente de fricción, ya hay que considerar la fricción. Entonces, eso se llama sistema no conservativo. Y ahí ya no se conserva la energía mecánica. La energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final más la cantidad de energía mecánica disipada, ¿no? Y este es un caso de donde se aplica la ley de conservación de la energía en un sistema no conservativo, ya que hay que considerar el trabajo realizado por la fricción, que es igual, que corresponde, que es lo que produce, pues, que se disipe energía mecánica, ¿no? La energía mecánica disminuye porque la fricción realiza trabajo. Ya, esto también tienen que ponerle, miren, el nivel de referencia, ¿no? Esto deben de ponerle desde el saque, ¿no? En la figura ahí ya tienen dos datos, ¿no? Pero 3 y 4. Pero miren, este dato del nivel de referencia deben de ponerle para que ustedes no estén pensando si me conviene poner arriba, abajo, a la mitad, ¿no? Tienen que ponerle. Ya, este sí es otro dato que dice el enunciado parte de reposo, la velocidad en el punto A es 0. La trayectoria es rectilínea, ya que la rampa es rectilínea. Este ángulo se puede determinar fácilmente. Miren, ese es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Un triángulo rectángulo, catetos 3 y 4, ¿no? Entonces el cateto opuesto al ángulo de múltiplo de 3 es 37 grados. Entonces ya conocen la inclinación de la rampa, ¿no? Y la trayectoria rectilínea, como indica la línea discontinua ahí. En todo momento, obviamente, actúa
el peso de la persona, ¿no? Ya que está en contacto con la rampa, ¿no? Ahí solo se está indicando el peso. Eso actúa en todo momento, ¿no? ¿Qué otra fuerza actúa? Se puede componer el peso, de una vez lo descomponemos, miren, componente paralelo a la rampa inclinada, otra perpendicular. Ya saben que este ángulo que ven acá debe ser igual al ángulo de inclinación, ¿no? 37 grados, ¿no? Ahí no deben perder tiempo ustedes. Estos componentes son MG seno 37, la paralela, ya que está opuesto al ángulo, la componente del peso paralela a la rampa y la componente del peso perpendicular a la rampa, MG coseno 37. También actúa la fuerza normal, ¿no? Que ejerce la rampa sobre la persona, ¿no? Esa flecha que ven ahí de morado, N asterisco lo estamos llamando, que debe equilibrarse con la componente MG coseno 37. ¿Por qué? Porque hay aceleración solo paralela a la rampa, no hay aceleración perpendicular a la rampa, por eso es igual a N asterisco con MG coseno 37. Ya, pero también hay fricción, como le dije, ¿no? Que se opone al deslizamiento del niño, ¿no? Entonces es hacia arriba, el niño se desliza hacia abajo, la fricción es hacia arriba, esa flecha de marrón indica la fricción cinética, que es paralelo también a la rampa. Entonces, ya hay fricción, la conservación de la energía se escribe para un sistema no conservativo, teniendo en cuenta la energía mecánica disipada, y que ya saben, se debe al trabajo de la fricción. Pero también se puede aplicar de, de esta forma práctica la ley de conservación de la energía. ¿De acuerdo? El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al cambio en la energía mecánica. Energía mecánica final en el punto B menos energía mecánica inicial en el punto B. La energía mecánica es la suma, ya saben, de las energías cinética y potencial, ¿no? Como está ahí, ¿eh? Para sistemas no conservativos, cuando hay fricción, la ley de conservación de la energía se puede aplicar de esta forma, de manera práctica. Trabajo de la fricción, trabajo de la fricción es igual al cambio de energía mecánica. Y la energía cinética, en el punto B, la incógnita, ahí está ya. La energía potencial en el punto B, cuando llega al nivel más bajo, es cero, porque se ha puesto el nivel de referencia cero a nivel del piso. Ahí está. La energía cinética en el punto A es cero también, porque la velocidad es cero ahí. La energía potencial en el punto A sí es peso por la altura. H vale 3 metros, ¿no? Acá hay energía potencial gravitatoria, MGH. Y como se conoce, los datos podemos reemplazar. Primero escribimos el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción, no se olviden que la fricción es hacia arriba, el desplazamiento es hacia abajo, entonces es negativo, ¿no? Entre A y B. Por eso se escribe menos, miren, menos la fuerza de rozamiento por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es desde A hasta B, pues, que es la hipotenusa, ¿no? D vale, la distancia de A hasta B le podemos llamar D, vale 5 metros ahí en la figura, ¿no? La fricción es coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La normal ya sabemos que es, ahí está en la figura, mg coseno 37. Y ya se conoce todo ahí. Ya. H ya saben, lo estamos considerando 3 metros. D es el segmento AB, pues, ¿no? 5 metros. En ese triángulo de 37 y 53. Se reemplaza ya todo en la ecuación 2, ¿no? 2 en 1 primero se reemplaza, por supuesto. 2 en 1 y ahí se evalúa, ¿no? Ya se ha reemplazado 2 en 1, en el lado izquierdo de 1 se ha reemplazado 2, ¿no? Y ya podemos evaluar, ¿no? A ver, podemos reemplazar los datos y están en reemplazo. Miren, el coeficiente 0,5, mirando arriba el enunciado, 0,5, la masa 50, G vale 10, coseno 37, 4 quintos, la distancia 5 metros, AB esto es 5 metros, ¿no? La energía cinética en B, que es lo que le piden, menos la masa, otra vez 50, 10 la altura aquí, ¿no? H que es 3, ¿no? Y ya está. El cálculo es bien sencillo y menos 1000 sale en un lado, en el otro lado es
la energía cinética en B menos 1500, despejo la energía cinética en B, queda 1500 menos 1500. Cálculo es sencillo, ¿no? Es un problema que merece estar en un examen, ¿no? O parecido, ¿no? A este tipo de problema es lo que caracteriza a este tema de la semana 7, ¿no? Energía, ¿por qué? Miren, es bien instructivo, no solo se aplica a la conservación de la energía, observen, miren la solución, sino también el concepto de trabajo. ¿Ven? Muy bonito el problema, o sea, lo han seleccionado de una manera adecuada, ¿no? En la semana 8, el tema central fue cantidad de movimiento lineal, ¿no? Un ejemplo típico de aplicación de la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal es en las colisiones. Las colisiones pueden ser elásticas o inelásticas, no se olviden. Cuando le den el coeficiente de restitución y no sea 1 ni 0, entonces es parcialmente elástica o inelástica, pero si le dicen que es 1, es totalmente elástica. Bueno, ahí le dan en el enunciado y así que no necesitan recordar, porque ya le dan ese dato en el enunciado, ¿no? Dos bolas, dice, de billar A y B de igual masa se deslizan en la dirección del eje X y se chocan frontalmente. Choque frontal, ¿saben qué significa? Que el movimiento, que el choque es en una dimensión, o sea, a lo largo de un eje coordenado, el eje X, por ejemplo, ¿ya? Eso significa. La velocidad inicial de la bola A es más 2 metros por segundo, o sea, se mueve hacia la derecha, eje más X, mientras que la velocidad inicial de la bola B es menos 1 metro por segundo, se mueve hacia la izquierda, eje menos X. Si el choque es totalmente elástico, cuando el choque sea totalmente elástico, el coeficiente de restitución vale 1, ¿ya? La pregunta es cuáles son las velocidades finales de las bolas A y B. Según el enunciado, tenemos dos situaciones. Ante la colisión, tenemos datos. Bola, bola A, más 2 metros por segundo, hacia la derecha. Bola B, menos 1 metro por segundo, hacia la izquierda. La misma masa, ¿ya? La misma masa. Después de la colisión, bueno, después de la colisión, dice que el choque frontal primero, como el coeficiente, como es elástico, totalmente elástico, no sabemos de antemano, después de la colisión, en qué dirección se mueven. Hay varias posibilidades. El cálculo nos va a decir en qué dirección se mueven después de la colisión. Lo dejamos ahí sin flecha nada más. Lo primero que hay que usar aquí es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Ya, la cantidad de movimiento del sistema de dos bolas antes de la colisión es la cantidad de movimiento de la bola A, masa por velocidad inicial de la bola A, la cantidad de movimiento de la bola B, masa por velocidad inicial de la bola B. La cantidad de movimiento total del sistema de dos bolas después de la colisión es masa de la bola A por velocidad de la bola A, masa, que es la misma también de la bola B por velocidad de la bola B. Después de la colisión no conocemos ninguna de esas. Precisamente nos están pidiendo esas dos incógnitas. Las masas se cancelan, pues, ¿no? Las masas se cancelan. Aquí ya está clarito. Reemplazamos, a ver, la velocidad, ahí está en la misma figura, inclusive 2, la otra es menos 1. Queda la suma de las velocidades finales, queda igual a 1, ¿no? Nos falta otra ecuación para poder resolver, ¿no? Hay dos incógnitas ahí. La otra ecuación, como el movimiento es en una dimensión, sale de la regla de la colisión unidimensional, que se escribe así, miren. Diferencia de velocidades de las bolas, de la bola B respecto a la bola A después de la colisión, esto también se llama velocidad relativa, es proporcional a la diferencia de la velocidad de la bola B respecto a respecto a la bola A antes de la colisión. Esto también se llama velocidad relativa antes de la colisión. Ya. Y hay un factor de proporcionalidad que tiene signo negativo, que significa que estas diferencias de velocidades son opuestas. Y el factor de proporcionalidad se llama coeficiente de restitución, ¿no? Es dato, ¿ah? Es 1, ¿no? Ahí se está poniendo, 1.
Acá también se está poniendo el dato, miren la figura o el enunciado, esto vale -1 y esto vale 2, ¿no? Y ya está la otra ecuación, miren. Ya está, o también se puede escribir así la otra ecuación. Así que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos reemplazar dos en uno y vamos a obtener la velocidad final. Recién vamos a saber ahorita en qué dirección se mueve después de la colisión. No sabemos, el cálculo nos lo va a decir. Ahí está el reemplazo, miren, se ha reemplazado dos en uno, es decir, aquí, miren, aquí, se ha puesto 3 más la velocidad de A, esto que está acá. Entonces queda dos veces la velocidad igual a 3, más 3, perdón, igual a 1. Entonces queda dos veces la velocidad de A igual a -2. Entonces la velocidad sale -1 metro por segundo. Quiere decir que la bola A, que es la de verde, se va a mover hacia la izquierda. La bola A se va a mover hacia la izquierda. Y ahora calculamos la velocidad de la bola B, ya sea en 3 o en 2. En 2 es más fácil, miren. Acá ponemos -1, 3 -1 más 2. La bola B, que es la de morado que está acá, se mueve hacia la derecha. Entonces es más 2 metros por segundo. Entonces ya podemos poner las flechas ahí, miren. Ahora sí ya podemos poner las flechas. La velocidad de la bola después de la colisión. Y esas son las respuestas, ¿no? Esas son las respuestas. Este es un ejemplo típico también de colisión unidimensional. Que es de la semana 8, pues, ¿no? Corresponde a la semana 8. Este tema de cantidad de movimiento, los problemas típicos son de colisiones, ¿ah? También hay otro caso que se puede presentar de teorema del impulso y la cantidad de movimiento, pero estos son los más comunes. En los exámenes de admisión, los más comunes son estos, ¿no? De colisiones. En la semana 9, acuérdense, se estudió fluidos. Los problemas que más comúnmente se presentan en los exámenes sobre este tema son de hidrostática, más que hidrodinámica todavía. Por eso se ha seleccionado un problema de hidrostática. Dice lo siguiente, vamos mostrando la figura. La figura muestra una esfera de masa 5 kilogramos, bueno, es dato la masa, sumergida en el agua y sostenida por una cuerda sujeta a un dinamómetro. Ahí se está indicando de manera bien explícita, ¿no? Ese aparatito, ese dinamómetro mide fuerzas. El dinamómetro marca la fuerza de 20 newton. ¿Qué significa que el dinamómetro marque 20 newton? Que es el peso de la bola dentro del agua. Fuera del agua es el peso real, ¿no? Que es dato en realidad, ¿no? 5 la masa, G vale 10, 50, ¿no? Determine el volumen de la esfera, ¿no? Le dan la densidad del agua y G también, esos datos siempre le van a dar, ¿no? Veamos la solución. Lo primero que hay que hacer, como es un problema donde un cuerpo está sumergido, tienen que pensar, tiene que estar en su mente el principio de Arquímedes. Entonces, antes de aplicar el principio de Arquímedes, ustedes tienen que indicar la fuerza que actúan sobre el cuerpo que está sumergido, en este caso la bola que está totalmente sumergida en el agua. Esa flecha de rojo indica el peso, ¿no? Que debe ser el peso real, o sea, 50 newton, ¿no? El peso aparente es lo que marca el dinamómetro, que es la tensión de la cuerda en realidad. Y el empuje que siempre, o fuerza de flotación también se llaman, que experimenta la bola, ¿no? Entonces aquí solo basta aplicar la primera condición de equilibrio de esas fuerzas que ven ahí, verticales. La sumatoria de ellas es igual a 0. O también, en forma práctica, la suma de las fuerzas hacia arriba
la tensión y el empuje, o el empuje y la tensión, debe ser igual al peso hacia abajo, mg. De ahí partimos. Ahora aplicamos la ley de Arquímedes para la fuerza de flotación o empuje. Principio de Arquímedes, entonces, el empuje, acuérdense, es igual al peso del agua que desplaza la bola. Es decir, densidad, masa por gravedad. Bueno, masa del agua desplazada por gravedad, pero la masa del agua desplazada debe escribirse como densidad del agua por volumen del agua desplazada. Ahora, acuérdense que cuando un cuerpo está totalmente sumergido, aquí la bola está totalmente sumergida, su volumen debe ser igual al volumen del agua que desplaza. Ya, eso hay que tener en cuenta cuando un cuerpo está totalmente sumergido. Entonces, el volumen del agua desplazado ahí está escrita la principio de Arquímedes. El volumen del agua desplazado debe ser igual al volumen de la esfera, o sea, de la bola, porque está totalmente sumergido. Ahora, esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. 2 en 1. Y también, obviamente, teniendo en cuenta que el volumen del agua desplazado es igual al volumen de la esfera, ya se ha reemplazado, inclusive ahí el volumen de la esfera. Miren, además de haber reemplazado 2 en 1, también se ha reemplazado a la misma vez. Miren, aquí se ha puesto el volumen de la esfera, ¿ven? Porque son iguales, pues. ¿Y qué es esta ecuación? Como nos están pidiendo el volumen de la esfera, obviamente esa es la incógnita, pero hay un dato, ¿no? Como le dije, el dinamómetro marca 20 newton, pero lo que marca el dinamómetro es la tensión de la cuerda que ven ahí en la figura. Entonces la tensión ya se conoce, 20 newton. Y la densidad del agua también, G se conoce, la masa se conoce de la bola, 5 kilogramos, y ya está. Todo queda listo para despejar el volumen de la esfera o calcular el volumen de la esfera. Entonces, reemplazamos los datos, o si quieren pueden despejar, ¿no? No hay problema. Estoy reemplazando yo ya los datos. Miren, 20, 1000 por el volumen de la esfera, G vale 10, M vale 5 kilogramos, G vale 10. Un cero se puede cancelar en todos los términos, ¿no? ¿Para qué acá tan cero, tantos ceros ahí nada más? ¿No? Y va a ser fácil ahora. 5 menos 2, 3, 3 entre 1000 queda, ¿no? O sea, 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, eso va a salir en metros cúbicos. Es el volumen de la esfera. Esa es la respuesta. Otro problema típico de esta semana 9 de fluidos, ¿no? Los problemas frecuentes que se plantean en este tema son, si es de hidrostática, sobre este tema de principio de Arquímedes, o también a veces de ley de la presión hidrostática, ¿no? Ahora, y si es de hidrodinámica, bueno, generalmente ahí tratan de ponerle los problemas más cortos posible porque el cálculo es un poquito es más laborioso, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Pero acá en este seminario se están mostrando, en este primer seminario están mostrándose de física, se están mostrando los temas que más frecuentemente se presentan, ¿no? Y problemas también que sean instructivos. En la semana 10 se estudió temperatura y calor, o en una sola palabra, calorimetría, ¿no? La medida del calor está relacionada con la medida de la temperatura. A todo eso se le llama, tanto la medida del calor como la medida de la temperatura se llama calorimetría, ya que el calor, la cantidad de calor y la temperatura están íntimamente relacionados.
Por eso en una sola palabra se puede decir calorimetría. Ahí tenemos un problema típico también de calorimetría, donde se usa el principio de la calorimetría. Cantidad de calor ganado por una o más sustancias es igual a o más el calor, la cantidad de calor perdido por la restante es igual a cero, ¿no? Ya que el calor ganado tiene signo positivo, el calor perdido signo negativo, la suma algebraica debe dar exactamente cero. El problema dice un calorímetro de 300 gramos y calor específico 0,08 calorías por gramo por grado Celsius. Contiene 50 gramos de agua a la temperatura de 20 grados Celsius. Una pieza de metal, dice, de 100 gramos es extraído de un horno a 140 grados Celsius y colocado dentro de un calorímetro. Un calorímetro es un recipiente térmicamente aislado que se usa en el laboratorio. Determine la temperatura de equilibrio, o sea, de equilibrio térmico. Le dan como dato el calor específico del metal, 0,37 calorías por gramo por grado Celsius. Este es el calorímetro. Ahí dentro se ha puesto un metal. Ojo, el metal se sacó de un horno, ¿no? Así que es el cuerpo caliente. El agua que hay en el calorímetro está a temperatura ambiente, 20 grados Celsius. Así que los cuerpos calientes en la mezcla pierden calor, los cuerpos fríos ganan calor. Así que el agua gana calor, el metal pierde calor. Este es un calorímetro de aluminio. También el aluminio inicialmente está en equilibrio térmico con el agua antes de introducir el metal, ¿ah? El calorímetro que es de aluminio, las paredes de aluminio, y el agua está en equilibrio térmico a 20 grados Celsius, por si acaso. Y ya cuando se introduce el metal, ya ahí ya empieza a variar la temperatura hasta llegar al equilibrio térmico. Y le piden precisamente la temperatura de equilibrio térmico. El calorímetro contiene siempre un termómetro para leer la temperatura y un agitador para acelerar el equilibrio térmico. Las masas, los datos son estos, miren, masa del calorímetro 300 gramos, masa del metal 100 gramos, masa del agua 50 gramos y ahora aplicamos, ya saben, el principio de la calorimetría, ¿no? La cantidad de calor ganado por las sustancias que inicialmente estaban frías, más la cantidad de calor, más la cantidad de calor perdido por las sustancias calientes, en este caso una sola, el metal debe ser igual a cero. O también la cantidad de calor ganado por el agua y el calorímetro que inicialmente estaban a 20 grados Celsius debe ser igual a menos la cantidad de calor perdido por el metal. También se puede escribir así. Desde ahí se parte. Aquí en estos problemas van a tener cuidado con los datos, ¿no? A veces hay cambio de fase, ¿no? Aquí no hay cambio de fase, ¿ah? Así que cuando no haya cambio de fase, o sea, las sustancias están en la misma fase, solo se aplica la fórmula masa, calor específico por variación de temperatura. Cuando exista cambio de fase, sí tienen que usar la fórmula masa por calor latente, pero en ese caso tienen que darle el calor latente. Ya, vamos escribiendo, a ver, la cantidad de calor ganado por el agua primero. A ver, masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura, T-20. Cantidad de calor ganado por el calorímetro, masa del calorímetro, que estamos llamándole M. Ahí está en los datos, ahí arriba, miren, ahí en donde dice solución, abajito dice M. Calor específico del calorímetro, que también es dato, ¿ah? Ahí está arriba, en el enunciado, ¿no? Variación de temperatura, T es la temperatura de equilibrio, por si acaso es la incógnita, menos 20, ¿eh? 20 también es la temperatura del calorímetro. Menos el cantidad de calor perdido por el metal, más el metal, calor específico del metal, que es dato también, temperatura de equilibrio, menos que es la final, menos la inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del metal? 140. Ya se reemplazan los datos, miren, 50 la masa del agua, 1 el calor específico del agua, 300 la masa del calorímetro, 0,08 el calor específico, T menos 20. Al otro lado, miren, masa del metal 100, calor específico del metal 0,37, es dato, miren, está al final del enunciado, T menos 140, ya está explícito ahí cuál es la incógnita, ¿no? T, miren. Aquí el cálculo es sencillo, no es complicado, ¿ah? Miren, 50T menos 1000, 28 por 3, 24, T, queda menos 16 por
48, pues, ¿no? Y un cero más, menos 480. Al otro lado queda 100 por 0,37 es 37, pues, ¿no? Menos 37t, bueno, ahí sí hay que multiplicar 14 por 37, o 140 por 37 sale 5180. Ahora, ¿cuántos t hay al lado derecho? 50 más 24, 74t más 37, queda 111t, ¿no? Al otro lado va a quedar 5180 más 1000 más 480 es 6660. Si divido 6660 entre 111, sale exactamente 60 grados Celsius la temperatura final de equilibrio térmico. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta en este prácticamente último problema, porque el problema que sigue es de esta semana. Me doy con una sorpresa que es de esta semana. Esta semana 11 que ha terminado, ¿no? Miren, este problema es de esta semana, del problema 8 de esta semana de ejercicio de clase. Así que te dan tres partículas, ahí están las cargas, más 4, más 12, menos 7 microcoulomb, soportes aislantes, están fijas las partículas, pueden ser pequeñas esferas, determina la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Lo primero que tienen que hacer es indicar con flecha los campos. Los campos producidos por cargas positivas son de repulsión, por ejemplo, el campo de la carga 1 es 1 repulsión, ¿ven? Flecha de naranja, el campo de la carga 2 también positivo, repulsión, flecha de azul. El campo de la carga 3, que es negativa, de atracción, ¿no? La flecha va dirigida hacia la carga, flecha de verde, es sub 3. Y ojo, E sub 3 es perpendicular a E sub 1 y E sub 2. Podemos, lo que se ha hecho en esta clase de problema en esta semana es calcular por separado los campos, ¿no? Ahí está el cálculo que se ha hecho. Esto ya lo hemos visto esta semana. Sale exacto, el primer campo sale 36 por 10 a la 5 Newton por Coulomb, el segundo campo 12 por 10 a la 5 Newton por Coulomb, el tercer campo 7 por 10 a la 5 es el tercer campo. Y como los campos 1 y 2 son paralelos, podemos sacar una resultante de ellos dos, ¿no? La magnitud de la resultante de ellos dos se resta el valor mayor, 36 por 10 a la 5, y el menor, que es 12 por 10 a la 5, ya que son paralelos en sentido contrario, ¿no? Esa es la magnitud de los dos campos, S1 y S2. Entonces, como S1 es mayor que S2, el vector va a estar dirigido hacia la derecha, así como este que está acá, ¿no? Y el otro que hemos calculado también es S3, ¿no? Pueden usar la regla del paralelogramo o el teorema de Pitágoras y determinan el campo resultante. Miren, un campo es múltiplo de 7, ¿no? El campo es sub 3 es múltiplo de 7, este es múltiplo de 7. El campo es sub 2 es múltiplo de 24. O sea, mejor dicho, el campo resultante de 1 y 2. ¿Eh? Acuérdense, ¿qué significa eso? Este es 16 grados y este es 74 grados, ¿no? Acuérdense del triángulo notable 76 y 74, perdón, y 16, ¿no? Entonces, la hipotenusa, que es el campo resultante, es el múltiplo de 25, pues, ¿no? Se va a quedar 25 y ya está. Es 74, ¿no? Ya está, ahí termina. Por eso sale múltiplo de 25. 25 por eso a las 5. Gracias por su atención, ¿no?